Bueno, Diego Boris es músico y docente. Desde mediados de los 80 ha formado parte activa de diferentes agrupaciones que nuclean músicos y músicas de todo el país en pos de generar mejoras en las condiciones laborales de la actividad musical. En 1985 integra la Cooperativa de Música del Oeste, en 1991 Músicos Barriales y Actores Vocacionales, en 2000 la UMI, integra la UMI, que es la Unión de Músicos Independientes, agrupación que dirigió también varios años. Desde la UMI se trabajó en impulsar la autogestión de artistas independientes y a establecer mejores condiciones de producción, difusión y distribución dentro de la escena musical argentina. Gracias a la UMI, miles de músicos y músicas de todo el país, me incluyo, lograron publicar sus discos de manera profesional y acceder a la información imprescindible para el ejercicio de su actividad, conociendo los mecanismos en que operan SADAIC, ADI y CAPIF, entre otras entidades. Desde 2006, la UMI forma parte de Músicos Argentinos Autoconvocados y desde 2010 de la Federación Argentina de Músicos Independientes. Estas agrupaciones, en las que Diego trabajó intensamente, participaron en 2009 en la redacción del artículo 65 de la Ley de Medios, que es la que establece el 30% de música emitida en medios que debe ser nacional y la mitad de esta independiente, y la aprobación a finales de 2012 de la Ley de Creación del Instituto Nacional de la Música, también conocida como la Ley de la Música. Gracias a esta ley del 2012, el INAMU comenzó a funcionar un tiempo después, en el 2014. Bueno, el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, es un ente público no estatal que permite articular federalmente políticas públicas entre representantes del Estado y diversas organizaciones de la actividad musical. Entre algunas de sus funciones, el INAMU trabaja en promover la actividad musical en todo el territorio nacional, proteger la música en vivo, fomentar la producción fonográfica y de videogramas, propiciar entre los músicos el conocimiento y los alcances de la propiedad intelectual de las entidades de gestión colectiva, así como de aquellas instituciones que defienden sus intereses y derechos como trabajadores, y contribuir a la formación y perfeccionamiento de los músicos en todas sus expresiones y especialidades. Bueno, eso es un poco la presentación de Diego y un poco el recorrido, sobre todo en lo que atañe al trabajo en estas agrupaciones de defensa de derechos de músicos. No sé si hay algún dato que dije mal, pero creo que resumo un poco así, a grandes rasgos. Me interesó también saber que habías arrancado en el 85 con esta agrupación del Oeste y demás, como que venís de larga data trabajando, ¿no? Así que no, creo que Andrés te has tomado el trabajo de, de organizar la información bien, la verdad que muy bien. Bueno, Y muy buenísimo. agradecido de que me inviten a participar de esta transmisión de experiencias y de charla que se puede dar. A vos, a toda la gente que participa de la universidad, a Juan y a Juan, que recién los conocí, y bueno, de todas las personas que están en esta charla. Bueno, buenísimo, buenísimo tenerte. Y nada, la idea de esta charla es un poco conocer, bueno, puntualmente qué hace el INAMU, pero además, y creo que es muy interesante, conocer cuál es el trasfondo y el contexto en el que se crea el INAMU, los años anteriores, los años de acción propiamente dicha del INAMU, todas las conquistas logradas y un panorama hacia lo que viene y cuáles son las medidas a partir de ahora, también un poco teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, que es tan particular. Así que, si te parece, podemos, si querés, arrancar por el pasado, digamos, contándonos un poco cómo se llegó al INAMU y cuáles fueron las acciones anteriores, incluyendo estas asambleas de las que participaste en los años 2000, ¿no? Sobre todo. Dale, perfecto. Igual está bueno comentar, ahora vamos hacia el origen, que el INAMU es un órgano de fomento, como bien vos describías, a la actividad musical, que todas las personas que están acá, y si son músicas, pueden ingresar al INAMU a través del registro, se pueden registrar, es muy sencillo, www.inamu.musica.ar, se registran y ahí pueden acceder a descuentos de pasajes de mediana y larga distancia para poder viajar y que se abaraten los costos cuando vamos a tocar, a trabajar, a hacer una situación de publicidad o de difusión de lo que estamos realizando. También inscribirse a las convocatorias de fomento que hay. O sea que es un organismo de fomento en el cual
todas las personas músicas tienen la posibilidad de participar. Digo, como para señalarlo en el presente. Se han dado más de 8.000 subsidios, digo, ha tenido en estos 7 años muchísima actividad. Ahora vamos a ir al por qué era necesario tener un organismo y el por qué no es lo mismo tener un órgano de fomento a no tenerlo. Hay veces que nos machacan durante mucho tiempo que nada vale la pena, que todo es lo mismo, que al final la única salida es salvarse solo y porque todo lo demás nos hace perder tiempo, etc. Y hay veces que hay que tener un equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Nada es totalmente individual ni nada es totalmente colectivo. El asunto es cómo nos podemos ir organizando para generar derechos que permitan igualar un poco las condiciones en las cuales se desarrolla una actividad y sobre todo a nivel federal, que siempre está muy postergado a medida que uno se aleja de las capitales, de las provincias, ni que hablar de Cava, ¿no? y del conurbano, sino también de las capitales de las provincias, de las diferentes provincias, todo se dificulta más. Entonces justamente el desafío era cómo empezar a generar herramientas que permitan tener condiciones similares más allá de donde viva cualquier músico o música. Si vamos al pasado del pasado, digo, hay un impulso en el cual ¿por qué una persona se interesa en determinadas situaciones? ¿Qué quiere decir? Siempre hay algo que tiene que ver a veces o con el azar o con una situación concreta, ¿no? Que despierta a veces una causa, ¿no? Que permite trabajar por lo colectivo, digo, para también salir con esto del discurso, digo, y tratar de ir de a poco en esta charla planteando una ética de la construcción o una ética de la acción. En el azar se puede tener una ética y se contrapone a veces a los discursos que están muy bien armados, que son muy convincentes, etcétera, pero cuando uno se va dando cuenta de que no logró eso transformar cierta realidad, o si lo hace, después hay intereses atrás que terminan, digamos, jugando en contra del que haya una causa mucho más mostrable o más noble, todo termina en desencanto, en yo ya sabía, acá había algo raro, etcétera, etcétera. Entonces, hay una suma de situaciones, a nivel inclusive generacional, pero también a nivel familiar. Yo tengo un hermano, Gabriel Macioco, que en los 80, a principios de los 80, integraba un dúo que se llamaba el Dúo Fantasía. Ese dúo que nace, como decía, en el 81, 82, pero bordeando la recuperación de la democracia, tiene un gran impacto en lo que era el rock nacional de esa época. De hecho, había una revista que se llamaba Pelo, ¿no? Que era la que era como el órgano de difusión del rock nacional. Después con otra, Expreso Imaginario. Eran las dos más o menos que había. Pero la Pelo era la más popular, ¿no? Recuerdo que en ese momento había salido en una encuesta tercer mejor compositor, el dúo era revelación, salía en los diarios quién compuso tal canción, tocaba, qué sé yo, junto con León Gieco y Nito Mestre en obras, parecía que había llegado. Y de hecho una vez me acuerdo mi hermano se fue de gira y en una semana y volvió con el doble de lo que ganaba mi viejo en todo un mes. Y en el barrio, claro, había llegado, no empezaba... muy joven, él había firmado contrato con una compañía discográfica argentina, pero que parecía una multinacional. Claro, ese contrato era por 6 años, con opción, por 3 años con opción a 6 periodos de 2 años cada uno. Al segundo disco, el primero le fue muy bien, el segundo, cuando lo van a grabar, le va bien, pero había otro grupo que se destacaba un poco más, y la compañía apuesta por ese grupo, que era Miguel Mateos y Sass, que fue un boom, de hecho tuvo récord de espectadores en el Luna Park, etc. Y a ellos lo dejaron relegados. Mi hermano de clase media, bien se asustaba todo lo que, o nos asustaba todo lo que la palabra es litigio, etc., que quiso protestar porque no le estaban cumpliendo el contrato, y claro, el contrato que había firmado eran todas a favor de la compañía, ninguna a favor de él, eran 3 discos, 1 por año, si la compañía quería. Después eran 6 periodos de 2 años a grabar un disco por año, si la compañía quería. En síntesis,
le empezaron a mandar la renovación después del tercer año, que no habían grabado el tercer disco, y no hacía nada. Trata de irse de la compañía para poder tener otro proyecto, disuelven el dúo, porque pensaban que el contrato era por él. Cuando salen a tocar, le cae una carta de documento que él no podía tocar porque estaba en contrato, por más que había disuelto el dúo con la otra compañía y era exclusivo de la compañía, logra disolver el contrato, pero firma algo que lo perjudica todavía más. Esto también tiene que ver con la inexperiencia de un pibe de 19, 20 años, que el espejismo era llegar, era que uno lo conozcan. Entonces, claro, uno firmaba, estamos hablando del año 82, ¿no? De esa onda. Ahí veo la gran Paula Londra. Después podemos hablar algo de eso, pero muchas veces sucede que se firma un contrato, digamos, que nos perjudica. En síntesis, mi hermano logró resolver la parte contractual, pero nunca más pudo volver a cantar sus canciones, las que había grabado y las que lo habían hecho conocido. En síntesis, a los 23 años dejó la música. O sea, 19 era la promesa, etcétera, etcétera. 23 con un gran talento deja la música. Claro, yo era un poco más chico y me di cuenta que por un contrato con una compañía discográfica, etcétera, etcétera, no pasaba la construcción de un proyecto artístico a mediano y largo plazo, porque si otra persona o una empresa iba a decidir sobre lo que uno hacía, claramente no se podía construir sobre eso. Entonces, ahí fue que me hice músico independiente, fundamentalista religioso, ultraortodoxo, digamos, en el sentido de la autogestión. Con algunos planteos un poco duros, la única posibilidad de libertad artística, la autogestión, etc. No es tan así. Pero bueno, en ese momento estaba bueno inclusive provocar desde lo conceptual. Y es ahí que ya en el año 85 decidimos juntarnos en una cooperativa de músicos, Cooperativa de Músicos del Oeste. Eso funcionó un tiempito, después no funcionó. Año 91, 90, 91, armamos músicos barriales y actores vocacionales. Funcionó también un año, después dejó de funcionar. Pero claro, esas dos experiencias brindaban un aprendizaje muy grande en la medida de que uno tenga ganas de seguir construyendo, participando de lo colectivo. Y es así que cuando decidimos armar entre 9 proyectos artísticos la Unión de Músicos Independientes, ya teníamos en algunos casos algunas experiencias que no funcionaban. Y ahí fue que logramos que la UMI funcione, ya sacar una personería jurídica, ¿no? Y tener claro, primero, para qué se junta un grupo de personas y quiénes son los que se van a juntar. Hay veces que en la buena voluntad, ¿no? Decimos, nos juntamos, ¿quiénes somos? Y todo, y tratamos de buscarle una explicación por qué se junta, qué sé yo, un músico con un manager, con un productor, con alguien que hace prensa, con un asistente. Y bueno, y ahí hay una falta de identidad muy grande que conspira con la identidad de la asociación, cuando se juntan muchas personas diferentes. Entonces, tener claro quiénes nos juntábamos, Unión de Músicos Independientes, músicos independientes. Listo. Digo, ¿para qué nos juntábamos? Para mejorar las condiciones en las cuales se realiza la música autogestiva y para participar de las leyes del tiempo que nos toque vivir como asociación. Listo, digo, muy claro, muy conciso, quiénes éramos, para qué nos juntábamos, cómo se sostenía la UMI con una cuota que pagaba el asociado, etc. La experiencia anterior nos hizo, y digo, enfocarnos en lo concreto. No éramos un grupo de amigos, no éramos un grupo de contención afectiva, de charla o de eso. No, digo, éramos un grupo que se juntaba para tratar de mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla nuestra actividad y participar en leyes. Claramente está en nuestro estatuto, está en la definición, está en todo. Entonces claramente ahí no había conflictos de identidad y ni había diferentes pertenencias en cuanto a qué nos dedicábamos, ni a los objetivos. A veces sucede que un grupo de personas se junta y al año alguien dice, no, yo pensé que nos juntábamos para esto. Y otro dice, no, nos juntábamos para esto. Y hay crisis que se dan un año después, cuando en realidad se podían haber resuelto rápidamente hablando de por qué nos juntábamos. Y dejarlo escrito. Cuando está escrito no hay duda de que nos... Por eso a veces hacer una personería jurídica, asociación civil sin fines de lucro, que la UMI es eso, te hace poner en claro ciertas cosas que a veces nos cuesta charlar o debatir. No siempre tratamos de que esté todo bien, etc. Y va a estar todo bien, pero va a estar mucho mejor
si acordamos ciertas situaciones que después no se debaten, digo. Entonces se avanza sobre pasos firmes. Luego nos dimos cuenta que la UMI no tenía que ser nacional, que era un error pensar eso, y que había que generar una construcción federal. ¿Cuál es la diferencia? A veces ni siquiera nos ponemos a pensar desde los centros urbanos la diferencia entre lo nacional y lo federal. Lo nacional que hubiese sido la UMI Formosa, la UMI Salta, la UMI Jujuy, la UMI Entre Ríos, la UMI así. Eso es lo nacional. Lo federal, ¿qué es? Tratar de que los músicos y músicas de las diferentes provincias se organicen hasta con identidad en su nombre, mías, Músicos Independientes Asociados de Salta, ¿no? AMUICE, Asociación de Músicos Independientes Santiago del Estero, Septiembre Rock de Caleta Olivia Santa Cruz, Jubil, Músicos Independientes de Rosario, SUMA, Santa Fe Unida por la Música, ¿no? El mejor nombre lejos, UMITA, de Tucumán, por supuesto, Unión de Músicos Independientes de Tucumán autogestionado. Y cuando fuimos una cantidad de asociaciones, armamos una federación, que la federación es justamente las identidades, pero integradas, ¿no? Es eso, las identidades de las diferentes asociaciones integradas, porque es tan nocivo el concepto de lo nacional, donde todo se decide a veces en la filial digamos, que es la sede, por Parece que se le cortó, ¿no? decirlo alguna manera, la original. Estás. Ahí se cortó porque me llamaron. Es tan nocivo eso, ¿no? La identidad de lo nacional, donde todo se define en un lugar y después derrama, como lo federal integrado, donde cada uno parece que es un todo. Entonces, lo federal integrado era el modelo que queríamos llevar adelante. Y desde ese lugar, cuando después construimos la Federación Argentina de Músicos y Músicas Independientes, participamos de varias leyes, para que esas leyes tengan esa lógica. Digo, y el INAMU hoy es claramente una representación federal, y después en un ratito vamos a contar por qué. Pero rápidamente digo todo lo que fue el debate. Digo, primero logramos participar de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que cuando la leímos dijimos, esta ley es buena para la comunicación, pero es mala para la actividad musical porque no dice prácticamente nada. Ahí entonces decidimos apoyar la ley, pero llevar adelante puntos que sean necesarios incluir, como el artículo 65, que haya una protección a la difusión de la música nacional, el 30%, y la mitad de música independiente. La Argentina es el único país del mundo que garantiza la difusión de la música producida en forma independiente. Y esto es cuando el autor o el intérprete es dueño de los derechos de comercialización de los fonogramas, cuando es dueño del máster, digamos. Ustedes me pueden decir, ¿se está cumpliendo poco? Sí, se cumplió hasta el 2015, fines, después durante 4 años se interrumpió la fiscalización y ahora estamos haciendo convenios con el ENACOM para que eso vuelva. Hubo 4 años que no se cumplió porque no se fiscalizaba, ¿no? Entonces, un artículo en la ley de medios que era ese. Y luego otro, a las 3 de la mañana, lograr el financiamiento para el Instituto Nacional de la Música. Claro, el instituto no existía. Entonces era muy raro lograr financiamiento para un instituto que no existía y que no estaba creado por la ley de medios. Por eso ahí logramos, en el don de la oportunidad, éramos 3 los músicos que estábamos en la Cámara de Diputados, cuando se debatió sobre tablas, artículo por artículo. Una ley se vota en general, 12 de la noche se votó en general la ley de medios, y después iba uno artículo por artículo y se votaba la redacción de ese artículo. Ahí logramos, ya a las 3 de la mañana, se había achicado el quórum, quedaba el quórum muy justo, y producto de esa falta, o de ese quórum muy justo, 3 legisladores valían lo mismo que todo un bloque. Porque si se iban esos 3 legisladores, se caía el quórum y no se podía seguir adelante con la ley. Ahí logramos que se presione en el momento justo, hubo un hecho como medio sincrónico, azaroso, que Rossi, digo, el que era presidente en ese momento del bloque mayoritario, ¿no? Se dio cuenta que se quedaba sin quórum en el artículo 97.
Por eso primero se votó negativamente la incorporación del 2% para el Instituto Nacional de la Música, y se pudo rever eso porque hubo la posibilidad de que se levanten 3 diputados, que se caiga el quórum, y se volvió a tratar y se votó positivamente. O sea que ahí se consiguió el dinero que tenemos hasta ahora en el INAMU. Pero también es cierto, hubo una porción de suerte, pero también estábamos ahí a las 3 de la mañana tratando de defender los 2 artículos en la ley de medios, ¿no? Y ahí se logró el dinero, pero recién 3 años después, esto fue en el 2009, se logra la ley que crea el Instituto Nacional de la Música. O sea, fue todo un proceso. En el medio, ¿qué pasó? Año 2006 se reglamenta una ley del ejecutante musical, que venía del año 1958 sin ser reglamentada. Claro, en esos años hubo una recuperación de derechos laborales y hubo buena intención del Poder Ejecutivo de reglamentar una ley a favor de los derechos laborales, pero claro, no se había tenido en cuenta que la actividad había cambiado, que en 1958 los bailes se animaban con orquesta, no había discos o música grabada que reemplace a la orquesta, entonces había plena ocupación, entonces una ley que protegía la explotación de los músicos y de las músicas por parte de los directores de orquesta, etcétera, etcétera. Entonces cuando se reglamenta en el año 2006 la ley del 58, claro, ya existían los grupos musicales, no es que siempre existía un empleador, no es que en un grupo musical había uno que era empleador de los otros, era un grupo musical, entonces hubo errores en la reglamentación, nos opusimos a eso, logramos que se derogue ese decreto, pero también crear las condiciones para que se pueda tratar una nueva ley. Y ahí se armaron asambleas en el Bauen de hasta 1.500 músicos que había. Eso está en un documental que hicimos sobre la ley de la música, ¿no? O la creación del Instituto Nacional de la Música. 1.500 músicos reunidos oponiéndonos a algo, pero hablando de las precarias condiciones que teníamos, año 2006, ahora es peor todavía, ¿no? En algún sentido, en otro no. Ahora vamos a ver un poco en qué sentido sí, en qué sentido no. Pero bueno, debatiendo, y era muy como hasta emocionante ver que levantaba la mano por ahí, que yo, un músico muy conocido, pero antes la había levantado otro y hablaba el otro, y después hablaba el músico conocido, no había jerarquías, no había nada. Y ahí se generó un proceso de construcción, fíjense, de una irrupción. ¿Qué es una irrupción? Algo que nadie puede prever. ¿Qué era lo que no podíamos prever? Que se iba a reglamentar una ley del año 1958 de la forma que se iba a reglamentar. Eso hizo que muchos músicos nos juntáramos para decir, no estamos de acuerdo con eso, un hecho irruptivo. Se pueda generar de ahí una nueva construcción, que es, nos juntamos, nos organizamos en grupos de trabajo, esa asamblea de 1.500 músicos, votando, grupos de trabajo, nos organizamos en 5 o 6 grupos de trabajo, políticas culturales, asuntos gremiales, grupo federal, prensa y difusión, ¿no? Nos organizamos, ¿no? En eso trabajamos varios meses, llevando adelante qué puntos necesitaríamos para llevar adelante una ley que fomente a la actividad musical, pero que pueda mejorar las condiciones laborales, ¿no? Terminados esos 3 meses se votó democráticamente en cada grupo quiénes integrarían el grupo redactor, se armó los puntos principales que habría, y la misma asamblea, en su 4ª asamblea, aprueba los puntos principales y decreta su disolución, porque ya lo asambleario podía conspirar contra el avance a nivel legislativo. Se imaginan que si teníamos que consensuar cada debate y cada charla con asambleas, todavía estamos debatiendo el punto 1 de cualquier ley. Pero entonces ahí sabiamente la misma asamblea propone, y hay un concepto muy importante, confianza delegada. Si no hay confianza delegada en cualquier grupo, olvidémonos de avanzar 5 pasos. Digo, durante muchos años nos llevaron a creer que todo es respuesta al ego, que es todo respuesta a algo que tenga que ver con el figurar o eso, hasta las notas que se pueden salir en los diarios. Digo, y ahí cuando se conforma un grupo humano y hay confianza delegada, esas cosas se logran sobrellevar y se puede pensar en influir en la realidad. Digo.
Ahí estaba viendo un mensajito de Marco González, por supuesto, estaba Marco González. Digo, después hemos articulado otras cosas con Marcos, los manuales en braille, bueno, muchas cosas con Marco. Hubo mucha gente participando, estamos hablando de 1.500 personas, pero hubo un grupo de personas que participó más. Marco, de hecho, estaba en el grupo, creo que, de políticas culturales. Así que fuimos avanzando, ¿no? En eso. Terminó la etapa asamblearia y fuimos a una parte más legislativa, buscar los contactos, etcétera, etcétera, etcétera. Así con mucho trabajo fuimos avanzando. Claramente quedó muy establecido que se necesitaba primero la parte 1 de la ley, que era la creación de un órgano de fomento. La Argentina no tenía un órgano de fomento específico para la actividad musical. Lo tenía el cine, y lo tiene, que es el INCA, lo tiene el teatro, el INT, y lo tienen las artes en general, que es el Fondo Nacional de las Artes, ¿no? Pero también con una lógica en su momento diferente. Nosotros buscábamos generar derechos, conquistar derechos. La Argentina es un país que logra conquistar derechos. El Fondo Nacional de las Artes tiene que ver con otra lógica, digamos, y de cómo nace también un organismo, muchas veces tiene que ver con cómo se desarrolla. Uno no está hablando mal, mucho menos, para nada, pero digo, tiene que ver con las lógicas de cómo se van después desarrollando. En cualquier orden es así. Por eso siempre hay que buscar en cómo nace un organismo y qué respuesta daba a la realidad de ese momento. Y cómo después puede ir modificando para dar respuesta a las distintas realidades, porque por ahí la de origen ya la cumplió, ¿no? Entonces acá era un proceso claramente de construcción y de la actividad musical, que estaba legitimado por una asamblea de 1.500 músicos, digo, claramente, y músicas, ¿no? O sea, tenía una legitimación de origen. Entonces después hicimos todo lo que se les pueda ocurrir, foros, congresos, recitales, hemos ido con 3 proyectos artísticos, Omar Garayalde, jazz, Walter el Longo, tango, y yo tocaba en la tolva en ese momento rock nacional, a la Antártida, con una bandera que dice: los músicos por nuestros sueños vamos hasta el fin del mundo. Fuimos a la Antártida, hicimos el primer recital donde sonaba una batería en la Antártida, toda esa movida, hicimos todo, por eso digo, todo lo que se les pueda ocurrir para poner en difusión la necesidad de un órgano de fomento a la actividad musical. ¿Por qué? Porque necesitábamos algo diferente, que no sea el Estado haciendo política cultural, pero que tampoco sea la lógica de mercado, diciendo que solamente puede desarrollarse lo que se vende. Digo que hay veces que puede estar buenísimo y hay veces que no. Necesitábamos algo intermedio. ¿Qué era eso, algo intermedio? Íbamos armando conceptos. Si no era el Estado, porque el Estado existía y claramente existe la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura, pero ¿qué pensábamos nosotros? El Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura en ese momento, ¿cuál es su función? Hacer política cultural para la sociedad. Esa es la función. ¿Qué pensamos nosotros de este nuevo organismo? Tiene que hacer política cultural para la actividad musical. ¿Se entiende la diferencia? El INAMU no hace política cultural para la sociedad. El INAMU trata de mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad musical en general y el fomento a los músicos y músicas en particular. Primera gran diferencia. El Estado para la sociedad, el INAMU para la actividad musical. Y eso no existía, no había un organismo específico de fomento para la actividad musical. Y que tenga esta lógica. No es el Estado haciendo política cultural, pero tampoco es la lógica de mercado, sino que es el Estado dando herramientas a la sociedad para que la sociedad, a través de sus artistas, pueda desarrollar política cultural. Para eso, ¿qué necesitábamos? Un ente público no estatal. Una cosa en el medio. Y encontramos en esa figura lo más cercano, que permitía articular con la actividad musical, con las instituciones del Estado, sea nacional o provincial, ¿no? Articulando con cierta independencia en cuanto a sus funciones técnicas. Más que cierta independencia, con mucha independencia en cuanto a sus funciones técnicas. Por eso la idea de un ente público no estatal. En ese momento solo existía como referencia el INCA con esta figura,
pero después cuando estuvimos estudiando las figuras, el INCA es más un organismo autárquico, que si bien su figura es ente público no estatal, porque toda la aprobación de la gestión del INCA la da el Poder Ejecutivo. Entonces, claramente, monto máximo de subsidios, plan de fomento, digo, lo nombra el Poder Ejecutivo, lo aprueba el Poder Ejecutivo. Entonces hay una relación muy directa entre el Poder Ejecutivo y el INCA, también el INT. Nosotros buscábamos otra situación, otro punto de equilibrio, y la de ente público estatal permitió que la aprobación de la gestión del INAMU no esté en manos del Poder Ejecutivo, está en manos de una Asamblea Federal, integrada por un representante de cultura de las 24 jurisdicciones, 23 provincias y Cava. El ministro, el secretario de Cultura, etcétera, etcétera, forma parte de la Asamblea Federal del INAMU. Ahí tenemos claramente el federalismo institucional, pero no hay la suma del poder, es cada uno representa su provincia, pero son 24 de diferentes, hasta a veces ideologías, ¿no? Tal vez haya 10 de una determinada identidad partidaria, otras 5 de otra, otras 3, digo, etc. Entonces, ya hay una mirada federal institucional, por un lado. Pero por otro lado, el federalismo asociativo territorial, a través de esto que contábamos antes, la UMI, la FAMI, la Federación Argentina de Músicos Independientes, el INAMU articula con 75 asociaciones que tienen personalidad jurídica en alguna de las 24 o 23 provincias y cava de nuestro país. El INAMU divide todo su accionar en 6 regiones, muy similares a la del teatro, 6 regiones culturales. Entonces sería NOA, NEA, Centro, Patagonia, Nuevo Cuyo y Metropolitana. En esas 6 regiones están los 6 consejos regionales. Esos consejos regionales están integrados por representantes de asociaciones de músicos y de músicas que tienen personería jurídica o personería gremial para alguna de esas provincias. Claro, en algunas lo integran muchas personas porque representan asociaciones en la región del centro o en metropolitana, en otras como a veces en el NOA Patagonia son 8 o 10. Pero los que distribuyen el dinero, o sea, los que eligen quiénes van a ser los beneficiarios del 90% del dinero que distribuye el INAMU, son los consejos regionales y son los representantes de las asociaciones de músicos y de músicas que integran esos consejos regionales. O sea, que por primera vez se le da protagonismo real en la definición de a quiénes se elige para fomentar algo asociativo, territorial, federal. No como una cuestión de asesoramiento, sino como una cuestión de elección concreta. Se empiezan a dar unos nuevos equilibrios, entonces, a un organismo nacional. Ya tenemos una pata federal en que aprueba la gestión, presupuesto, plan de acción, balance, digo, la Asamblea Federal lo aprueba, y los que distribuyen o los que eligen quiénes van a ser los beneficiarios del 90% de lo que distribuye el INAMU son los consejos regionales integrados por representantes de 75 asociaciones distribuidas en todo el país a nivel de los consejos regionales. Ya hay otra lógica. No, te quería hacer una pregunta, me cuesta interrumpirte porque venís súper embalado, pero en relación a la creación del INCA y del Instituto Nacional del Teatro, en estos días que estuve leyendo un poco la ley, el artículo 97 y demás, nada, el INCA se creó en 1944 y el Instituto Nacional del Teatro en 1936, y me preguntaba, sin demasiada respuesta, por qué se tardó tanto en crear un Instituto Nacional para la Música. Vos tal vez tenés como una respuesta más acertada. En el teatro, perdóname que corrijas, el 97. El Instituto Nacional del Teatro se crea en 1997. Digo, el INCA viene mucho antes y se transforma en esta figura más de ente público no estatal, que en realidad lo que quería era garantizarle que los fondos no puedan ser tomados o por el Poder Ejecutivo o por Economía, por una movida que hizo en su momento López Murphy cuando estaba en el Ministerio de Economía. Vieron que duró muy poquito, ¿se acuerdan que se metió con la autonomía universitaria y también con las cajas? Y ahí, en el año 2002 creo que fue, se da por decreto ley
que le da al Inca lo de ente público no estatal, pero no modifica el cuerpo de la ley, digo, en el 2002. Y en el 97 el teatro, pero también voy a lo que vos bien preguntabas, porque la música siempre estaba vista como algo que tenía que ver con el divertimento, ¿no? con el espectáculo, qué sé yo, con un fenómeno económico, lógica de mercado, y a veces como un adorno. Atrás de un cartel tocábamos, etcétera, etcétera. Y claramente el teatro siempre estuvo visto como un arte, y el cine siempre estuvo visto como un arte. Por eso también la pelea era, nosotros somos parte de una construcción artística, y si no queremos que solamente sea la lógica de mercado la que defina qué es lo que, o los que tienen llegada al Estado, qué es lo que se puede desarrollar o poner a circulación, tenemos que tener un órgano de fomento. Pues había que romper con ese prejuicio. Por eso se tardó más, porque es cierto, digo, uno ve que hay comportamientos hasta en la sociedad diferentes a los que se dan en el teatro. A nadie se le ocurre hacer pogo en un teatro, digo, o en un cine, porque ahí está la pasión, se emparenta más con el fútbol, si queremos, la pasión en la música, y eso parece ser que, claro, como vos disfrutás tocando, digo, como la gente te quiere, etcétera, etcétera, claro, no es tu trabajo, digo, conformate con esto, etcétera, etcétera. Digo, es otras características, ¿no? Entonces, claro, mirá, salís en los diarios, vendés discos, etcétera. ¿Para qué un órgano de fomento? Miren todo lo que están haciendo. Claro, eso es lo que tiene que ver con la lógica de mercado, como decíamos antes. Por eso se tardó mucho en vencer eso y en la necesidad de empezar a tener derechos, porque muchos de nuestros compañeros también se creyeron eso. Digo, también es cierto, es muy difícil a veces cuando sos joven no creerte que sos diferente, de que a vos nunca te va a pasar algo negativo, ¿no? De todo ese tipo de cosas que después cuando pasan los años vemos como artistas que fueron muy famosos quedaron sin un peso, digo, sin posibilidad de reinsertarse, y lo peor, quedaron resentidos. Y nadie elige la música para convertirse en un resentido. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado de que vemos a algún compañero que mira por televisión, otro que está tocando y dice, este seguro que transó, yo lo conocía cuando tocaba en otro lado, todo. Digo, no estaba bueno, pero que nos duele a veces la realidad. Por eso tenemos que generar condiciones para que más allá del cuarto de hora en que podemos figurar en algún lado, etcétera, etcétera, podamos construir proyectos artísticos y dejar obras artísticas para la futura generación. Pero para eso también tenemos que vivir y poder solventar los gastos, ¿no? Entonces, bueno, veníamos contando esto de este organismo, digamos, y también hay un comité representativo para subsidios nacionales que también son representantes de la actividad, ¿no? Hay 2 de asociaciones de músicos independientes, otro dos de productores fonográficos independientes, uno de asociaciones de músicos independientes, otro de sindicatos, otro de la enseñanza pública en la música. De hecho, Andrés era representante en su momento de la enseñanza pública de música, después de la enseñanza privada, digamos, y el comité representativo elige los subsidios nacionales, pero que son menores a los subsidios regionales. Son menores porque justamente pueden equilibrar. La idea es que a nivel regional se defina cómo se apoya a la música, ¿no? En cuanto a fomento. Entonces, bueno, ya teníamos un organismo de fomento con características diferentes. Y entonces ahí también había que atreverse a dar otras peleas, digamos, ¿cómo se va a llevar adelante? ¿Quién lo va a conducir? Y ahí también tuvimos varios debates y charlas, porque puede ser tan nocivo el hecho de la falsa modestia como el exceso de protagonismo. Probablemente tenga el mismo origen, ¿no? Tenga el mismo origen el mecanismo. Entonces, habíamos algunos que teníamos que asumir que, bueno, fuimos parte del proceso de construcción de la ley. La ley salió por unanimidad. Digo, unanimidad en el año 2012, donde había 2 bloques bien diferenciados. Logramos que salga por unanimidad, fue una construcción también la ley. Pero también tuvimos que tensar en su momento. Cuando en el año 2012 volvemos de la Antártida y había perdido estado parlamentario la ley, ya habían pasado 2 años y no se había tratado porque esos 2 bloques estaban enfrentados y teníamos que arrancar de nuevo, hicimos un recital frente al Congreso.
Con los pocos fondos que teníamos de la UMI, nos empeñamos, sacamos crédito, etcétera, etcétera, que terminamos pagando como durante 4 o 5 años, alquilando un sonido, etcétera. 2 recitales iban a hacer. Uno un día y al otro juraban los nuevos diputados, diputados y senadores, como para dar una señal. El primer día, con gran convocatoria de público, tercer grupo se larga a llover torrencialmente, ¿no? Bueno, bajar los equipos, todo ese tipo de cosas, el escenario para que los cubra. 2 de la mañana y vemos la imagen de la derrota en todos sus aspectos posibles. Endeudados, pérdida de estado parlamentario, lloviendo, digo, una cosa, todo mal. Al otro día, nublado, pero no llovía, empieza el primer grupo. Me acuerdo el segundo grupo fue Eruca Sativa, que no eran tan convocantes en ese momento, con invitada de Marilina Bertoldi. Fíjense ustedes, digo que después hizo una carrera y tiene una carrera muy importante. En ese momento éramos poquitos los que estábamos ahí, y de repente vemos que se acerca un colectivo tocando bocina y cualquier cantidad de gente con banderas. Y la Capanga, que venía en su colectivo de gira, como si estaría cobrando una fortuna, ¿no? Se instaló ahí, la gente con bandera, lo había difundido en Facebook, todo, y de repente empezó a haber 5.000 personas ahí en la plaza. Y pasó ahí Ataque 77, y pasó Vox Day, y vino Teresa Parodi, y vino Peteco Carabajal, y vino Víctor Heredia, y vino Bruno Arias, y vino Lisandro Aristimuño, Pablo Dacal, y empezaban a llegar, y vino el Negro Fontova, y empezaban a llegar, y Miguel Cantillo, y así empezaban a llegar, se hizo un recital recontra grande, y se enteraron los legisladores que estaban todos esos artistas ahí. Entonces venían a acercarnos diciendo, no, el año que viene va a salir la ley y todo. Claro, imagínense, semejante convocatoria de artistas, y ahí nosotros nos dimos cuenta que habíamos ganado una batalla de fondo, que era que nuestros compañeros de actividad, con gran repercusión o con poca repercusión, se sentían convocados a una situación colectiva. Se había logrado una mística suficiente que nos junte por primera vez en muchos años. La otra vez fue cuando nos opusimos a la ley del 2006 del ejecutante musical, porque también había que pagar una matrícula, teníamos que dar examen, etcétera, etcétera. Y esta vez fue porque teníamos una causa. Y es así que al año siguiente logramos articular, ¿no?, varias situaciones que tengan que ver con lo parlamentario, y se trató en septiembre la ley en diputados y en noviembre la ley en senadores. Y se logró por unanimidad. Hicimos un festival de festejo. Y ahí volvieron todos los que estaban y se sumó, me acuerdo, Lito Vitale también, que hacía poco había fallecido el padre, Don B, que es el padre de la movida independiente, junto con Esther Soto, ¿no? Y entonces él hizo un homenaje. También no había llegado, lástima, a verlo el Flaco Spinetta, que también había fallecido un año antes. El Flaco fue uno de los primeros que se filmó diciendo, yo, Luis Alberto Spinetta, apoyo incondicionalmente la ley de la música. Y nos dio a nosotros ese cheque en blanco, digamos. Entonces era y después, claro, todos querían estar al lado del Flaco Spinetta, entonces juntar adhesiones era mucho más sencillo. Pero el Flaco, por eso, años después, trabajamos para que, es más, lo habíamos puesto en la ley, después lo sacamos, para que exista un Día Nacional de la Persona Música, hoy en día, en la fecha del nacimiento de Luis Alberto Spinetta. Digamos, sentimos nosotros que era la síntesis de lo que es una persona música. Más allá de componer, de interpretar, ¿no?, de cantar, etcétera, etcétera, una actitud ética también y su relación con el arte muy importante. Ustedes pueden decir, podía haber sido otro, tranquilamente, y hubiese sido muy justo, y nunca nosotros nos hubiésemos opuesto si las generaciones anteriores hubiesen puesto en otra figura el Día Nacional de la Persona Música. Bienvenido. Cuando llegamos nosotros no existía eso. Y claramente las generaciones anteriores no lo lograron, porque no lograban que se pongan de acuerdo, porque eso lo tiene que votar la Cámara de Diputados y Senadores. Nosotros logramos los consensos suficientes y la ley salió también por unanimidad. Porque era importante que exista un día para que nosotros podamos poner en debate las condiciones en las cuales se desarrolla nuestra actividad. Entonces, el Día de la Persona Música era muy importante tenerlo, más allá de que sea el día del nacimiento del Flaco, para poder, digamos, debatir las condiciones en las cuales se hace música en la sociedad. También salió por unanimidad. Se los cuento porque hubo algún músico que se opuso, de hecho me hizo cartas abiertas, etcétera, etcétera. Se ve que se puso mal porque yo no le respondía, pero la respuesta nuestra fue que la ley salga por unanimidad. Digo, ese era haber logrado los consensos. Y después la figura, todos tenemos una figura
que podríamos rescatar, y la idea es que se conmemore la de todas las personas músicas, digamos, pero bueno, en ese momento logramos consensuar en diputados y senadores esa figura, y de hecho fue votada por unanimidad. Y así fueron generándose construcciones, pero también participar de lo legislativo, porque nos habían hecho creer, nosotros somos músicos, ¿qué entendemos de leyes? Siempre hay que llamar a abogados, hay que llamar a contadores, etc. Y nosotros decimos, che, pará, es cierto que para analizar algunas cosas se necesitan profesionales, por supuesto, pero ¿por qué no podemos entender nosotros todo? Desde la firma de un contrato, ¿no? Desde una ley, etc. Si hay algo raro, lo tenemos que transformar en palabras sencillas para que lo pueda entender cualquiera. Porque si no, nos estamos subestimando nosotros mismos. Y claramente Homero Mansi comprendió muy claro que no iba a perder la inspiración por participar de lo colectivo. Él fue presidente de SADAIC, y nadie puede pensar que Homero Mansi no escribía bien por ser presidente de SADAIC. Digo, o sea que después nos hicieron creer que no había que involucrarse en lo colectivo y que de eso se tenía que ocupar otro. Y así terminamos con músicos que firman contratos que no saben lo que están firmando, por años y años y años, solo porque le prometen algo, y ni siquiera en la promesa está en el contrato. Entonces, el INAMU tenía como funciones trabajar en la formación de otro modelo de músico. Por eso era tan importante la realización de manuales. El primero que hicimos fue Derechos Intelectuales en la Música. Probablemente si Paulo lo hubiese leído, Paulo Alondra, este manual no hubiese firmado lo que firmó. Digo, seguramente, y por eso el laburo constante. Ya se hicieron 30.000 ejemplares físicos de esto, y habremos dado como 100 charlas, pero la construcción es permanente de esto, la transmisión de cómo relacionarse con el derecho de autor, con el derecho de intérprete, con el derecho de productor fonográfico. El INAMU, digo, fue productor fonográfico porque recuperó el catálogo de Music Hall para dárselo a los intérpretes principales, entonces es productor fonográfico. Entonces tenemos información de cómo se distribuye, pero cada músico independiente también es productor fonográfico y puede cobrar en CAPIF, pero claro, si nadie le dice nada, del año 1974, que está el decreto, hasta el año 2004, 2005, que nos enteramos con la UMI, ningún músico independiente cobraba. ¿Por qué? Porque CAPIF no decía cómo se distribuía el derecho de productor fonográfico, entonces no sabía que tenía que cobrar. Entonces, ¿cómo vas a cobrar algo que no conoces? ¿Cómo vas a defender algo que no tenés ni idea de qué sucede? Cuando digo ningún músico, estoy hablando de los que más generaban inclusive. El grupo que más discos vendió en la Argentina en forma autogestiva nunca cobró un peso de derecho de productor fonográfico. Ahora puedo decir también, Gustavo Gauri, lo puedo decir porque él me habilitó, digamos, que era productor fonográfico, dueño del Cielito Record, técnico de grabación extraordinario, digamos, nunca cobró un peso en CAPIF, pues nadie le decía que tenía para cobrar. Por eso, lo primero que hicimos, ya lo habíamos hecho con la UMI, sacar el manual sobre derechos intelectuales, y a partir de ahí vos ya sabés cómo relacionarte con una editorial, cómo relacionarte con las entidades de gestión colectiva, SADAIC, ADI, CAPIF, todo lo que necesitas, si el día de mañana tenés que firmar un contrato, saber cómo hacerlo. Y si no firmás contrato, saber cómo cobrar. Esto debería ser una materia que debería estar no solo en las universidades, sino también en la secundaria, para hablar de propiedad intelectual. Porque desde que somos chiquititos, nos están inculcando la propiedad sobre los bienes físicos. Y tenemos todo muy claro que cuando alguien compra algo es de uno. Y a nadie se le puede ocurrir poner en duda eso. Pero cuando hablamos de la creación, no se sabe de qué se está hablando. Entonces, encima nos quieren decir, no, si salió de tu cabeza, ¿cómo va a tener valor? Si salió, y bueno, ahí la respuesta de Lito Nevia, cuando le preguntaron, ¿cuánto tardaste en componer Solo se trata de vivir? Lito Nevia, ¿qué dijo? 40 años, que era la edad que tenía cuando lo compuso. Ahí está todo lo que había leído, todo lo que había practicado, lo de armonía que tenía. Digo, es así. Nosotros nos formamos y es como cuando decís, che, viene alguien a arreglarte algo. Y bueno, y sí, te cobró esta guita y te puso 2 cosas, tardó 1 hora. Y sí, pero si no sabía, por ahí te explotaba la casa, si era un gasista. Digo, a veces en otras cosas se valora y en el caso nuestro parece que no. Vení, tocate unas canciones, etc. Y vos decís, che, yo estudié 5 años en una universidad, desde ahí me formé, etcétera, etcétera. Me puedo tocar las canciones, está todo bien. Pero fíjate que te estoy dando mucho también. Digo, no es que no cuesta nada eso. Por eso trabajar también en poner en valor esa figura. Cómo se construye una persona música, los años que hay
de compromiso, sea en la práctica, sea en la inversión, componer una canción, ensayarla, grabarla, hacer la tapa, todo para que quede como patrimonio cultural de una sociedad. Bueno, por eso se necesita un órgano de fomento, para que sea un poco menos traumática esa experiencia y haya un órgano que te pueda ayudar, ya sea en la formación, en todo sentido. Hemos hecho manuales, todos los manuales salieron en braille también, pero también para escribir letras de canciones. Acá la tapa la hizo el querido Negro Fontova, en esta la hizo Rocambole, porque siempre estamos tratando de integrar artes, y acá escribe Silvio Rodríguez, escribe Miguel Cantilo, que hizo el cuerpo del manual, Lito Nevia, Drexler, Aristimuño, Teresa Parodi, Víctor Heredia, contando cómo resolvieron una letra de una canción, los problemas de acentuación, de rima, etcétera, etcétera. Lo que no te van a contar, que lo dicen acá, hasta alguna canción que uno piensa que va en una dirección y Silvio te dice, mira, no, iba en otra. Y está buenísimo, digo, es parte de la creación. Prevención de riesgo escénico, cosas que no te cuentan. En los últimos 6 años fallecieron 6 músicos por electrocución. ¿Cómo hacer para prevenir todo eso? Hecho con el Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos, el SAME, con los bomberos de la Policía Federal, Familias por la Vida, que son los familiares que se organizaron luego de la tragedia de Cromañón, la Asociación Electrotécnica. Pero para también todo esto se va dando charlas con primeros auxilios. ¿Para qué? Para evitar que pase lo que le pasó a Gastón, el guitarrista del Bizcocho, que fallece por un golpe de electricidad en su guitarra eléctrica. Ni siquiera tocó el micrófono. Pero también para saber qué hacer cuando eso sucede, por eso también primeros auxilios y todo. Lo del caso de Gastón, un músico que estaba tocando en Moreno, en un lugar que estaba habilitado, ¿no? O sea, que tenía todo en orden, pero eso que estaba en orden, las condiciones se cambiaron 20 días antes porque trajeron una heladera, la heladera hacía saltar el disyuntor diferencial, llamaron a un electricista del barrio, anuló el disyuntor diferencial, le dijo, fíjate que estoy anulando el disyuntor diferencial, se dieron una serie de situaciones concretas, se rompe un cable, 220 van a la guitarra, etcétera, etcétera, de un equipo vintage que se arregló, digamos, con autotransformador. Entonces, y cuando se enchufa al revés, anulás las 3 patitas y le ponés 2, toda una serie de situaciones que terminó con la muerte de Gastón. Todas situaciones evitables. Por eso lo contamos, y el manual está bueno para descargar todo de la página, pero vamos dando charlas en todos los lugares. Y el manual de la voz cantada, todo lo que tenés que saber, inclusive derrumbar mitos a la hora de cantar. No, que no tomes esto, que no hagas ejercicio por esto y por esto. Todos los mitos que hay acá, pero también los maestros y maestras más importantes contando técnicas, y grandes artistas contando cómo les fue con esas técnicas y qué mejoraron. Estamos preparando un manual de armonía sencilla para la composición popular, y después tenemos también lo que se llamaba Real Book o Real Son, ese tipo de cosas, más en criollo, partituras y análisis de la obra de Luis Alberto Spinetta, de El Cuchi Leguizamón, de Coco Marola, y ahora estamos trabajando una obra de Leda Valladares, de los Verbel también. Así que esa dentro de poco va a salir para que estén en todos los espacios de formación, para que puedan tener acceso a eso. Digamos, todo eso que yo cuento ahora que está haciendo el INAMU, las convocatorias de fomento, más de 8.000 grupos y solistas fomentados, con subsidios para poder producir, los subsidios no se devuelven, los subsidios se rinden, como con la factura del estudio de grabación, con el servicio que se contrató, etcétera, etcétera. Todo eso, más los 30.000 pasajes que se emitieron con descuento del 40%, ¿no? Digo, más todas las charlas de formación, más la recuperación de un catálogo discográfico para dárselo a los intérpretes principales. Todas esas situaciones tienen que ver con el origen del INAMU, ¿no? Porque lo pudimos hacer, todo esto, ¿no? Porque nuestra herramienta está al servicio de la actividad musical y no de una presentación que tiene a veces que ver con algún acto leccionario o ese tipo de cosas. La lealtad del INAMU está en la actividad musical. Y el haber logrado el dinero en la ley de medios permitió que cuando estábamos ya, debatiendo
qué modelo de instituto queríamos, no estábamos debatiendo de dónde salía el dinero. Pues si debatíamos de dónde salía el dinero, iba a ser un organismo similar al otro. Ya teníamos el dinero y eso nos permitió avanzar en una forma mucho más independiente del INAMU. Nunca nada es independiente del todo y sería ilusorio pensar de que somos independientes de todo. A nosotros cada 4 años, con mandato cruzado, nos nombra el Poder Ejecutivo. Pero también es cierto que los poderes ejecutivos están fuertemente influenciados por el desarrollo de la actividad musical. Entonces, claro, digo, yo estuve en el principio y después cuando se renovó había una mirada de la Asamblea Federal que decía que este proceso tenía que continuar, digo, y de los músicos también diciendo que tenía que continuar. Por eso hubo 3 gestiones en el medio de que uno está en el instituto, diferentes, y no hubo cambios ni en el accionar del INAMU, ni tampoco de parte de sus autoridades, digamos. O sea, tiene que ver con esa lógica, ¿no? Así que, en síntesis, así a grandes rasgos, el INAMU es producto de varias situaciones, algunas situaciones irruptivas y otras situaciones de construcción, de construir la evolución. Pero si la construcción no hubiese existido, la irrupción no conduce a nada. Queda ahí en algo anecdótico, etcétera, etcétera. Y alguien se acuerda, ¿te acordás de las asambleas del Bauer? Sí, ¿te acordás? Nos juntamos 1500, qué loco, sí. Queda como una anécdota. Acá esto sirvió para legitimar un proceso de modificación de la realidad. Cuando digo modificación de la realidad es tan sencillo como esto. ¿Era lo mismo que existiera el INAMU o no? Digo, no era lo mismo. Y claramente no era lo mismo. Porque hay 8.000 o 9.000 músicos que pudieron llevar adelante sus proyectos, hay 30.000 pasajes, que es 30.000 personas que viajaron con descuento de pasaje, hay, qué sé yo, Serú Girán recibió los 2 discos para que los manejen ellos y salió La Grasa de las Capitales, hace poco ahora va a salir el primer disco, León Gieco sus 10 primeros discos, Miguel Mateo los discos de Miguel Mateo y Sass, Miguel Cantilo unos 2 discos, Porcheto, digo, fueron recibiendo los discos para que hagan lo que quieran, subirlo a Spotify, editarlo físicamente, etc. O sea que no es lo mismo para esos músicos que recibieron, para los que recibieron el fomento, para los que viajaron, digo, para los que accedieron al manual de formación, digo. Por eso está bueno a veces luchar con estos que nos quieren hacer creer de que nada vale la pena y que todo es lo mismo. Digo, claramente no es lo mismo. Después puede ser peor o mejor, digo, todo puede suceder, pero va a depender de las personas que integramos estos organismos y las que quieran ser protagonistas o participar. Esto contado así a grandes rasgos. Ahora, cualquier pregunta que quieran hacer, ¿no? Y eso. Estuvo clarísimo, clarísimo todo el paneo de todo, la previa, el cómo se constituyó y lo que se hizo, ¿no? Claramente no es lo mismo y yo estoy muy agradecido de toda esa lucha, ¿no? A mí se me ocurren un par de preguntas. Una tiene que ver con esto que mencionás de la pelea CAPIF, ¿no? O sea, ¿cómo un órgano que se supone que vela por los derechos de los productores fonográficos mantiene oculto tanto tiempo una información tan vital? Y finalmente cuando ustedes logran con la UMI descubrir esto y difundirlo, porque yo me enteré en esa época, 2005-2006, me acuerdo que me acerqué a la UMI y fue como un hallazgo que parecía como que era un secreto, ¿viste? Pero es increíble que haya sido un secreto, como si no hubiera sido difundido algo mezquinamente. Bueno, la pregunta es, ¿cómo estos organismos, vamos a nombrarlos SADAI, CAPIF y ADI, modificaron sus accionares a partir de que la UMI difundió cómo había que involucrarse con ellos y a partir de estos litigios que mencionaste y demás? ¿Hubo algunos cambios positivos? No tanto, es decir, ¿cómo se acomodaron a esta nueva realidad? Sí. Primero está bueno señalar de que por más de que se realice un descubrimiento, etcétera, la realidad no cambia de por sí de un día para otro, que es un proceso largo, porque tenemos que luchar a veces contra nuestra propia desidia, digamos, nosotros mismos. Digo. Tenés un derecho y por ahí no lo fuiste a ejecutar porque no te diste cuenta, por esto. Te quería preguntar, y estoy ahí, estamos sin red, digo, ¿vos pudiste cobrar, Andrés, el derecho de productor fonográfico? Sí, lo hice. ¿Ahora en esta última etapa? No, en algún momento.
Sí, 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 lo logré. Es poco Claro. relativamente, pero sí, sí porque me puse las pilas, digamos, con decir, a ver, para, ¿qué tengo que hacer? Dale, voy acá, hago este trámite, llevo la tapa del disco, las 3 copias, no sé qué. Lo hice gracias a esa info, digamos, pero si no, no lo hubiera hecho. Y le agradezco. Y me parece que Capif debería proporcionar esa info a cualquiera sin que uno se la tenga que sacar, ¿no? Creo que algo de eso cambió. Yo siento que hay cierta transparencia. Bueno, también la internet hace que todo tenga que estar más disponible, la información circula más rápido y en el año 2000 no era tan así. Creo que eso ayudó un poco. Pero bueno, la pregunta es si realmente cambiaron eh, un poco más, digamos, si se abrieron más a esta realidad o siguen ahí como pichuleando, no sé cómo Sí, decirlo. o sea, cuando te preguntaba esto era porque señalar esto no era lo mismo que vos puedas cobrar algo que te ayude a solventar una producción a que no lo cobres, digo Ni hablar. claramente, y es algo que nos corresponde. ¿Qué sucedió? En un principio, los productores fonográficos eran las compañías discográficas. ¿Por qué? Porque ¿quién es el dueño del fonograma? El que paga el dinero para que esa grabación exista. Entonces, al principio, las compañías tenían estudios de grabación y eran los dueños de los fonogramas y mandaban a fabricar discos, etc. En el año 76 se empieza a cambiar eso en la Argentina con la experiencia de MIA, Ujú. músicos independientes asociados, que ya son sus propios productores fonográficos. Entonces les correspondía a ellos. Pero claro, Capif siguió como si nada. Está bueno ver cómo se consiguió el derecho. El derecho lo consiguen los músicos cuando los empiezan a reemplazar. El hecho de que animaban los bailes, tocando en vivo, los empiezan a reemplazar por grabaciones. Y ahí se armó un lío bárbaro porque dice, pará, yo no grabé este disco para quedarme sin laburo, lo grabé para que la gente lo pueda comprar y llevarlo a la casa. Entonces, los intérpretes tienen el 66% y el 33% a Capif. Y ellos siempre pensaron que era de las compañías discográficas. Y fue de las compañías discográficas hasta que la evolución de la tecnología permitió la autogestión. Entonces, y la organización. Entonces, ahí ellos, claro, no estaban distribuyendo a los que habían ingresado como nuevos beneficiarios, que eran los músicos independientes. Entonces, se hicieron lo distraído, nunca hicieron una campaña para informar, etcétera, etcétera. Pero cuando decía eso, también estaba diciendo de Gauri, que no era un músico independiente. Gauri era un dueño de un sello importante, el Cielito Record, y nunca cobró el derecho de producto fonográfico. O sea que ahí no era solamente el secreto guardado para los músicos que llegaban con 1000 producciones. Estabas Claro. hablando de otra situación. Pero claro, Capif tiene una organización de cámara empresarial, donde una persona no es un voto, una empresa no es un voto. Una empresa es un voto más la cantidad de votos que tiene de acuerdo a lo que declara que vendió. Entonces, qué sé yo, una compañía puede tener 300 votos, multinacional, otra multinacional 290 votos, y la nacional que más votos tiene son 20. Entonces, y esa es la lógica en la cual se aprueban los balances, etcétera, etcétera. Es muy complejo todo eso. Pero lo complejo no es que se mueva como una cámara, lo complejo es que tenga administración de gestión colectiva, algo que su vida democrática es la de una cámara y no la de una asociación civil sin fines de lucro, donde una persona o una empresa tiene un. A Tal partir de cual. ahí va todo. Cuando vos decís, ¿por qué Andrés ahora no estás cobrando? Porque cambiaron. Cuando muchos músicos empezaron a cobrar, cambiaron la variable de distribución. Entonces ya no es el pago fonomecánico como era hasta hace 3 años, la única lógica de distribución, y vos ponías, no sé, 2.000 pesos de productor de pago fonomecánico por las composiciones, y esa era la variable que utilizaba Capif y te pagaba 5.000. Entonces vos decís, hoy yo pago 10.000, cobro 40.000. Ya no, porque sacaron artículos, ¿no? De ahí entonces quedó muy licuado la plata que va por producción fonográfico y ahora te pagan por airplay, por lo que suena en 100 medios, etcétera, etcétera. Pero ahí también, che, ¿qué pasó? Que los músicos ahí nos saltaron para defender un derecho. También es cierto, digo, nadie merece lo que no puede defender. Por eso es un modelo de construcción permanente. Si se afecta algo, deberíamos también saltar. Y el INAMU hizo juicio, estamos en juicio con Capif, porque sentimos que al recuperar el catálogo de productor fonográfico de Music Hall, el INAMU se convierte en productor fonográfico y cuando nos liquida la cuenta de lo que se paga, consideramos de que no la entendemos. Está bien. Entonces, después de un año de no entender la cuenta, estamos en una instancia no de mediación prejudicial, sino de mediación judicial.
Entonces, porque también tenemos que dar esas señales. Digo, Sí, sí, sí. no entendemos. ¿Y por qué lo entendés? Y no entendés porque vos sos corto. Bueno, yo soy corto, pero el asunto es que nosotros tenemos un presupuesto aprobado por unanimidad, balance aprobado por unanimidad, etcétera, etcétera. Después, si querés, charlamos de lo individual. Yo estudié, me recibí de técnico superior analista de sistema computarizado, hago el presupuesto en INAMU, y todo eso lo entiendo. Es más, si querés, podemos ir a la teoría de la relatividad y te la explicamos. Ahora, ¿cómo se liquida el derecho de productor fonográfico? No lo entiendo. Después, cuando fuimos a conocer los datos, nos dimos cuenta de la complejidad de la fórmula y la complejidad de los datos que necesitas. Por eso digo, una cosa es el derecho a autor y compositor, una cosa es el derecho a intérprete y otra es el derecho a productor fonográfico. Estaría bueno en algún momento hacer una charla específica de derechos intelectuales con la USAM. Yo me comprometo Bueno, dentro de un mes y pico, hacemos una sí. charla de derechos intelectuales, 2 horas hablando de esto y que se inscriba el que quiere saber, y en esas 2 horas va a incorporar muchísimo conocimiento que le va a permitir relacionarse hasta con una plataforma. Cuando nosotros estamos viendo los contratos hoy en día de las agregadoras, ¿qué es una agregadora? La agregadora es el intermediario entre el artista y la plataforma. ¿La plataforma cuál es? Spotify, Deezer, Apple, digamos. ¿Y la agregadora cuál es? Faro Latino, The Orchard, Dito, CD Baby. O sea, nosotros le damos el material a una agregadora y la agregadora lo pone en la plataforma. Nosotros no ingresamos directamente a Spotify, ni Spotify nos paga a nosotros, ¿no? Es la agregadora. Bueno, los Sí. contratos que se firman con las agregadoras hay que tener mucho cuidado. Yo he visto hace poco, me consultó un dúo muy conocido de un contrato que tenía con España y figuraba que le cedían el derecho a comunicación al público, que le cedían la sincronización. Cualquiera, le estaban dando un toco de cosas para subir las canciones a internet y se iban a quedar con el cobro de CAPIF, se iban a quedar con la posibilidad de poner las canciones en películas, en propaganda, etc. Guarda cuando se Bueno. firma un convenio con una agregadora, leer bien lo que dice. Creo que ese tema es algo que está sucediendo en estos años y que tenemos que ayornarnos urgente porque, digamos, ya el disco físico está desapareciendo lamentablemente y lo que se viene, qué sé yo, el 90% de la música que circula grabada circula por internet. Entonces me parece que deberíamos tener como más información sobre esto. Así que bueno, bienvenido, siempre si se puede hacer una charla sobre eso, está buenísimo. Acá te preguntan, ¿qué opinás, si tenés una postura tomada, o del INAMU, acerca de las reservas de Creative Commons? No sé si Bueno, conoces. ahí eso lo podemos profundizar en la charla, pero lo digo atrás sobre eso. En el mundo hay 2 sistemas de organización y de administración de los derechos intelectuales. 2 sistemas bien diferenciados, el anglosajón y el romano. El anglosajón derivó en el copyright, derecho a la copia. Se puede vender la propiedad intelectual. De hecho, los Beatles venden acciones, convierten Northern Song, que es la administradora de los derechos de los Beatles, en acciones, digo, después pierden el manejo en un momento Lennon y McCartney, porque Brian Epstein, el manager, se murió y se vendieron, y cuando se van a separar otra gente vende, y después vino que la compró Michael Jackson, ahora la tiene Sony. ¿Por qué pasó eso? Porque se puede vender. Claro. Igualmente que una mercadería se puede vender. La Argentina no. La Argentina tiene derecho a autor, al igual que gran parte de Europa y gran parte de Latinoamérica. Tiene que ver con que es lo mismo, en igualdad, lo económico que lo moral. En el derecho anglosajón es lo económico y muy chiquito de lo moral. La licencia de Creative Commons o copyleft nacen como una respuesta al copyright. Okay. Nosotros no necesitamos de ese tipo de situaciones porque si compusimos una canción, nos tienen que pedir permiso para ponerla en una propaganda, utilizarla en una película, etcétera, etcétera. Después Bien. lo de la circulación libre es discutible, es como decir, che, yo en nombre del derecho individual, ¿no?, afecto el derecho colectivo. Es como pensar que si hago un recital con entrada gratis, con una licencia, me van a conocer masivamente. Y yo les puedo asegurar que al lado mío hace un recital La Renga lleva 100.000 personas y cobra una entrada, y yo toco gratis y hay 15 personas. La gratuidad lo único que hace es devalorizar la posibilidad de un cobro, no te garantiza que te vas a hacer conocido, famoso, por regalar algo. Digo, y ahí es donde hay que evaluar los conceptos. Nosotros tenemos incorporado el concepto de libertad individual y todo el tiempo se habla de la libertad individual, la libertad.
también hay que comprender otro concepto, la libertad social, que también tiene que ver con un concepto más abarcativo. Hay cuestiones que son exclusivamente individuales y hay cuestiones que son sociales o colectivas. El derecho de autor se puede justamente administrar porque tiene un componente colectivo. Si no, estaríamos siempre poniendo al más vulnerable a ceder todo, porque justamente no tiene posición de negociación. Por eso digo, pero es para charlarlo más en detalle, copyleft, Creative Commons, digo, pero para nuestra mirada son respuestas al copyright, no al derecho de autor, que es la legislación nuestra. Bien, buenísimo, clarísimo. Y en esa misma línea la siguiente pregunta es cómo se planta de cara al futuro el INAMU con las plataformas de música masivas como YouTube, Spotify y los pagos a los músicos argentinos. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con que nosotros, ni la gran mayoría del mundo, tiene soberanía en cuanto a la tecnología. Digo, es muy difícil la construcción de herramientas de soberanía. Porque uno puede decir, bueno, se le contrapone una plataforma nacional, etcétera, etcétera, donde subimos los contenidos y eso sabemos que en la realidad y en la práctica son muy buenas intenciones, pero es muy difícil salir a competir. De hecho, en los últimos años se armaron bancos, el año, me acuerdo, 2014, 2013, había bancos de música, etcétera, etcétera, también por la ley de medios. Y nosotros tenemos un banco de música nacional independiente, pero solo para que las radios puedan bajarse la música y cumplir con la cuota que le va a auditar y fiscalizar el ENACOM. Pero las plataformas, hay una cuestión de que la gente accede a lo masivo, a lo que se le mete como que hay que tener pertenencia. De hecho, uno accede a Netflix ahora para ver ciertos contenidos, ¿no? Accede a YouTube, accede a, digamos, a Spotify, etc. Entonces es muy difícil pelear contra eso. El problema que tenemos nosotros es que no los podemos controlar en cuanto a lo que pagan. Lo que sí hay que ir construyendo soberanía para en algún momento empezar a cambiar un poco esas reglas de juego tan desiguales. Y también las entidades de gestión colectiva también hay veces que se tienen que plantar tal vez un poco más fuerte si tienen el apoyo de los músicos, porque también ahí hay otra, ¿no? Ahí hay otra. ¿Hasta dónde va una conducción cualquiera a tensar con determinada situación? Digo, uno podría decir en esta charla, la deuda externa tiene un origen espurio, digamos, no la paguemos. Claramente, digo, tiene un origen espurio, como si alguien se metió en tu casa con un golpe de Estado y le pide fiado al almacenero, y el almacenero sabe que alguien se había metido en tu casa y te fía y te fía. Y cuando se va, el tipo que te tenía de rehén ahí, que había ocupado tu casa y te tenía a vos de rehén, cuando se va vos te tenés que hacer cargo de la deuda. Y vos decís, che, no pagamos un mango. Bueno, ahí es la sociedad hasta dónde banca un proyecto de no pagar un mango y las consecuencias, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver también hasta dónde se puede avanzar. Tal vez se pueda tensar con las agregadoras y con todo en la medida de que haya una actividad musical muy sustanciada en decir, nosotros no subimos nuestro material a Spotify, nosotros no subimos nuestro material en YouTube, etcétera, etcétera. Imagínense que el día de mañana YouTube le pone un arancel a todos los videos que vos veas y te bloquea el acceso inclusive a tus cuentas. Vos te quedaste sin material, te quedaste sin internet, y YouTube tiene un capital, patrimonio cultural de la humanidad terrible, como nunca en la historia hubo. Y vos ni siquiera podés ver las cosas que subiste. Y como te quedaste, no tenés backup, etcétera, etcétera. Y para verlo tenés que pagar. Esas cosas pueden pasar. Por eso también uno dice, guarda con la primavera de es gratis, lo sube gratis. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Hay que estar en todos lados, no hay que dejar de apostar a todos los formatos, inclusive al físico. Yo creo que hoy, si tengo que volver a tocar, lo primero que hago es un disco en vinilo de 4 temas. Digo, hago, no sé, 300 copias, 400 copias, después lo subo a todas las plataformas, sigo viendo y si da a hacer compa, hago compa. Digo, hay que tratar de diferenciarse y apostar a todos los formatos. ¿Por qué el disco en vinilo de 4 temas? Porque yo se lo doy a un periodista, lo va a escuchar seguro. En cambio, si le doy una tarjetita donde está no lo va a escuchar. Entonces buscar, y también tenés posibilidad de venderlo, el que te quiera ayudar te lo compra el disco. Y aparte con las experiencias que tenemos en vinilo ahora, fueron negocio inclusive. La gracia de las capitales fue un muy buen negocio la venta de ese disco, más allá de todo lo que es lo digital, ¿no? Digo, pero apostar a la multiplicidad de formatos, porque no es que hay uno que reemplaza y el otro se tira. Cuando vamos a otras artes, el teatro, cuando surge la televisión,
el cine, se creía que el teatro iba a morir, porque surgía el cine. Cuando surge la televisión, se pensó que el teatro y el cine iban a morir, ¿no? Cuando surge, qué sé yo, el alquiler de películas, también se pensó que todo lo otro iba a morir. Cuando surge el cable, se pensó que el resto iba a morir. Cuando surge, los formatos digitales, o ahora cuando surge YouTube, o cuando surge Netflix, conviven todos los formatos. La realidad es que conviven todos los formatos. En lo físico fueron descartados, seguro. Pero bueno, algunos estarán, otros no irán, otros, si no, una cuestión de rebeldía, sacar un disco en un cassette, y tal vez tenga un lugar de pertenencia diferente. Y te decís, che, hice 300 cassettes y los vendía todo, aunque sea para tener el formato. Y a algunos se le va a ocurrir ponerlo de nuevo, como pasó con los discos. Digo, uy, tenés una lámina desplegada, y a alguien se le va a ocurrir, ¿no? Y así pasa con los diarios, pasa con todo. Digo, en algún momento, me acuerdo, hace 15 años fui a una charla de lo digital, y la charla terminaba con alguien muy adelantado diciendo los diarios digitales, todo un mundo digital, todo un mundo digital, todo un mundo digital, y a alguien se le va a ocurrir que ese diario digital se pueda doblar casi como un papel y se pueda guardar, ¿no? O sea, como todo se terminaba reciclando y que no se pueda incorporar más que lo que hay, etc. Hay que tener una relación productiva con la evolución de la tecnología, pero hay que ir construyendo soberanía en cuanto a la tecnología y en cuanto a lo cultural, para si en algún momento estamos en condiciones de dar esa batalla de soberanía cultural y tecnológica, tengamos la suficiente masa organizada y crítica en la actividad musical que esté dispuesto a defenderlo. Esto no se hace solo. No, pero digo, a mí me preocupa un poco porque, digamos, está bien lo del formato físico, lo entiendo como una alternativa, pero no tiene medida. O sea, vos haces 300 discos, ponele que los vendés, buenísimo, pero vos subís un tema a YouTube y puede pasar que lo escuchen, no sé, 3.000, 3 millones, es decir, la multiplicidad, hacia dónde puedes llegar en el territorio y la cantidad de las reproducciones de tu música en las plataformas es exponencial. Entonces hay que apuntar a plantar soberanía ahí y no sé de qué manera se hace. Y calculo que la alianza con Sadaic, con Capif, con Adi tiene que ser ineludible desde la Argentina, porque si no, no hay Tal manera. cual. Ahora, Entonces, ¿Sadaic hasta dónde va a ir si no participamos en Sadaic? y Si bueno, los compositores y compositoras no participamos de la vida social de Sadaic, va a ser difícil poder empujar a una conducción a que vaya al lugar que creemos que tiene que ir. Por eso está el hecho de, como decía antes, nada es totalmente individual ni nada colectivo. Tenemos que tratar de volver a formar parte de, aunque sea de algún colectivo que nos represente, donde veamos que hay una causa y donde nosotros nos sintamos convocados a esa causa. Si eso se da, por eso decía la masa crítica que apoye, se puede modificar la realidad y que por ahí, se planten en otras condiciones de negociación, donde se iguale el grupo que más vistas tiene con uno que tiene pocas vistas. Entonces ahí se cobra una fuerza. Yo coincido con vos, pero esto que sucede ahora es el paraíso a cuando uno en el año 89 hacía un disco y tenías que llevar a las radios, cada una de las radios, el formato físico, etcétera, etcétera, y ni podíamos soñar en que alguien de Uruguay o de Chile nos escuche. Hoy está esa posibilidad en la tecnología. El asunto es cómo hacer para que nos conozcan, etcétera, etcétera. Pero ver el lado positivo y apostar a todos los formatos. Pero también es cierto que hay que ver cómo se monetiza, etcétera. Pero también cómo podemos aprovechar todo eso. O sea, claramente yo subo algo a internet, no es que van a verlo millones de personas. Tengo que laburar mucho y hay que reconstruir la ética del laburo en eso. Hay que ponerle mucho laburo para que las cosas salgan. No es lo subí, ya está, pongo 3 posteos y no, hay que laburar muchísimo, muchísimo. tal cual. Está buenísimo. Acá hay que formar parte, es la única forma de plantar soberanía en este nuevo contexto del mercado virtual. Martín Neri, buenas. Bueno, sí. Bueno, justo el jueves hay una charla en el marco de este ciclo de charlas con los chicos que están impulsando Musicar, que dentro de todo es un proyecto que está pensando en esta problemática, ¿no? Así que les invito si quieren estar, creo que es interesante. Y bueno, hay adhesiones a ese proyecto. Quién sabe cómo se va a poder articular en el futuro con la realidad del streaming, ¿no? Pero me parece que, bueno, hay que empezar a pensarlo juntos todos, porque tiene que cambiar algo, si no es muy perverso, ¿no? El mecanismo de
de la música a nivel virtual. Pero Y es más una en estos opción, tiempos digo, de pandemia. hay que verlo eso, ¿no? Es una opción que antes no estaba y que ahora está. Lo que hay que hacer es laburar. En su momento, como les decía antes, todo es producto de que algo surge, después se van construyendo los derechos, ¿no? Y esas situaciones. Digo, ahora lo que hay que hacer es laburar para eso, pero mejor que esté a que no esté. Porque imagínense que todo terminaba en la piratería. Los discos no se vendían porque era más sencillo piratearlos, ¿no? Y no había ninguna alternativa de monetización o de construcción de otro espacio. Digo, creo que hay que laburar mucho para que sean situaciones productivas. Ahí veo a Mariana Vázquez, gracias Mariana por saludar, pero digo, es eso, digo, laburar mucho, no hay que sacarle eso. Ah, bueno. Si laburamos conscientemente vamos a tener una realidad mucho mejor. Si solo declamamos, digo, va a ser siempre lo mismo. Digo, a veces la declamación inteligente y ácida desde un lugar conspira contra la construcción de derechos. Todos podemos decir lo que habría que hacer, bueno, hay que hacerlo. Porque si no, Sí, organicemos no y vayan, ¿viste? eh, Es un poco así, bueno. Hay que juntarse y cambiar la realidad. Cuando uno hablaba de la experiencia del INAMU, estamos hablando de hechos concretos. Digo, por eso lo quería poner primero, de que no es lo mismo que exista que no exista. ¿Y cuál es la diferencia? Un grupo de personas que nos juntamos para organizarnos y tener el instituto. Digo, no era lo mismo si no hubiésemos hecho nada o dejar esta cuestión pintoresca de que nos juntamos una vez. Yo me acuerdo una vez que nos juntamos 1500, nunca más nos juntamos, sí, la verdad que somos colgados, los músicos somos colgados. Pero Melo Mansi no era colgado. Homero Mansi con cáncer retoma la conducción de Sadaí y hace un acta que es una obra poética de una humanidad terrible, porque él tenía muy claro de que tenía que construirse el derecho a poder vivir de la creación. Porque ellos no tocaban en vivo, ni Homero Mansi, ni Discépolo, digo, no tocaban, nadie les pagaba por componer, no podían vender las canciones por nuestro sistema. Entonces había que trabajar en eso. Y ahora todo eso existe. Por eso hay veces que uno también es muy duro con las nuevas generaciones cuando hay una queja, que está bien la queja, pero la queja con laburo y con construcción, porque llegamos a un lugar que todo eso existe. Antes no existía el derecho a autor. Hubo una generación que lo tuvo que construir, dar los debates, decir, che, ¿cómo le vamos a pagar a uno? ¿Cómo alguien va a seguir cobrando los herederos después que se muere? ¿Dónde está visto? Y uno ¿qué le dice? Che, si vos le dejás una casa a tus hijos, la puede tener tu nieto, tu tataranieto y tu recontra tataranieto, que nadie te va a decir nada. ¿Por qué estás objetando 70 años que alguien pueda tener la herencia? Che, mi abuelo, ¿qué hizo? En lugar de construir casas, se construyó él mismo y dejó una herencia que son canciones, porque a él le interesaba componer, no le interesaba hacer casas. ¿Se entiende? Entonces defender todo ese tipo de cosas que ya existe, pero ver cómo se construyen los nuevos. Pero nosotros ya tenemos una base que existe, por eso a la queja hay que también decirle, che, loco, vos te estás quejando, pero el derecho de autor cuando vos llegaste al mundo ya existía. Cuando vos abriste la canilla salía agua. ¿Viste? Cuando vos hiciste esto, entonces todo bien con la declamación. Pero acá hubo gente que laburó y que construyó algo en el cual hay que montarse para mejorar para futuras generaciones. Digo, tal cual. Sí, sí. Bueno, buenísimo. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una, pero no quiero preguntar todo yo. Va, igual preguntaron otras personas. Tiene que ver con el porcentaje del destino de este tributo al INAMU, ¿no? Porque yo entré al artículo 97 y me sorprendió ver que de toda la publicidad, creo que es, ¿no? De medios, hay un porcentaje que va para las instituciones. Algo va para el INCA, algo va para el Instituto del Teatro, algo va para el INAMU. Me sorprendió mucho la diferencia entre esos porcentajes. Lo menciono solamente para que nos expliques un poco por qué, ¿no? ¿Por qué para el INCA va el 25% y para el INAMU el 2%? Entonces, entiendo que es porque hasta hace mucho más, porque el cine es más caro y demás, pero fue como muy llamativo ver la diferencia de recaudación que tenía el INAMU, a diferencia del INCA y del Instituto del Teatro también. esto tiene que ver con que tanto el INCA como el INT tenían dinero del CONFER, que era el organismo anterior al AFCA, que fue el que reemplazó al CONFER, ahora el ENACOM. Entonces, cuando nosotros fuimos, año 2009, a participar de la Ley de Medios, no existía el INAMU, no existía el Instituto de la Música. Okay. Entonces, claramente habían arreglado los porcentajes y no existía el INAMU, no había porcentaje asignado porque no existía. Por eso contaba a las 3 de la mañana, cuando nosotros pedíamos dinero para el INAMU, ¿qué decían? No le podemos dar dinero a un organismo que no existe, ni va a ser creado por esta ley. La ley creaba RTA, creaba el AFCA,
creaba organismos, pero no creaba el INAMU, la ley de medios. Por eso no lo logramos en la redacción previa, y lo logramos a las 3 de la mañana, cuando se trataba artículo por artículo y se caía la ley. El 2% para nosotros fue la gloria, porque fue una de las primeras veces en la historia que se le da dinero a un organismo que no existe. Por eso lo del 2%. Digo, no existía el INAMU, se lo sacamos a otro organismo que era el AFCA en ese momento, la AFCA. Digo, por eso bueno, el 2%. Si ahora se hablaría de la ley, si ahora tendríamos la ley de medios, nosotros, yo te puedo asegurar que logramos el INCA el 25 y nosotros logramos el 20. Hoy logramos el 20, por lo menos. Hoy, pero porque existe el INAMU. En ese momento no existía. Entonces éramos un grupo de personas que íbamos a pedir por algo que no existía. Está buenísimo. Y bueno, habrá que ir por ese 20 en algún momento. Bueno, por supuesto. Qué difícil. No, pero bueno, está buenísimo. Toda ley que haya, que distribuya dinero, van a ver que se va a ir, el INAMU va a estar al igual que otro organismo. Sí, sí. Bueno, qué grande, Diego. Espectacular todo lo que... Bueno, acá hay otra pregunta. Me gustaría saber qué opinas respecto a que hoy en gran parte los sellos discográficos te ofrecen ser una especie de agregadora. Es que tiene que ver con lo que vos planteabas, lo del formato físico, ¿no? El hecho de que el sello te hace el puente con la agregadora. Uno cree, esto es conceptual, esto ya es una opinión personal, conceptual. Uno tiene que poder hacer todo y después delegar lo que quiera o lo que le convenga de acuerdo a determinada etapa de su proyecto artístico. Con lo cual no hay que rechazar nada de por sí. Uno puede tener acuerdos con compañías discográficas e inclusive multinacionales que potencien un proyecto de uno en determinada etapa, pero de igual a igual, los dos con la misma información. Si me conviene lo firmo, si no me conviene lo firmo. Entonces, digo, en esto, ¿qué me está ofreciendo el sello esto? ¿Me conviene? ¿Lo puedo hacer solo? Siempre tener la información para evaluarlo. No hay una receta, digamos, en que algo sí o no en distintas circunstancias. Cuando hablaban de Paulo Alondra, digo, es una situación compleja porque él firma para ser parte de una sociedad donde él no tenía la mayoría, sino que había otro grupo de personas, etc. Digo, pero él tenía 19 años cuando firma eso. Ahora, nadie puede desconocer lo que firma siendo mayor. Es una situación muy compleja en ese sentido, es como muchas variables cruzadas. Por eso lo que hay que hacer es tener la información antes de firmar un contrato. Porque después ya es otro escenario y es muy difícil de revertir. Digo, por eso en las universidades, en todo lo que sea, por eso uno dice hasta inclusive en la escuela secundaria o en los conservatorios, hay que hablar de esto en los primeros años. Digo, no es un tema menor, hay que hablarlo y hay que hablarlo muy claro. Digo, porque si no alguien está estudiando en un lugar, firma un contrato y las personas que estaban ahí no hicieron nada para evitar que le hagan bolsa a la vida a una persona. Digo, tendría que ser el ABC, lo primero de todo. Así como uno aprende a hacer un acorde, tiene que incorporar naturalmente los derechos. Digo, porque es tan negativo poder tocar mal como firmar un contrato que nos arruine la vida. Digo, y tengamos que trabajar o no trabajar, como en este caso no hacer nada, para que otra gente no se llene de dinero, ¿no? Digo, como está sucediendo a Paulo ahora. Tal cual. Bien. Bueno, un montón de info. Muy productiva la charla. Muy claro también todo lo que contaste. Así que gracias. Gracias por tu tiempo y queda pendiente entonces esa charla así sobre puntualmente derechos intelectuales, derecho de autor, porque sí, es necesario. Por ejemplo, en nuestra carrera no hay una materia así. No, en el plan de estudios no hay, pero bueno, creo que con un par de encuentros podemos suplir un poco esa falta. Pero puede ser propuesto. Ahí, por ejemplo, en la Universidad de La Plata hay un convenio con la UMI, donde hay una cátedra específica de eso y funciona muy bien. Se puede hacer un convenio con la UMI, tal vez también con el Dinamo, digo, para generar esto, porque es realmente importante. No porque uno lo haya vivido a nivel familiar y eso generó una situación muy negativa. Está pasando ahora, por ejemplo, con uno de los máximos exponentes de las redes o de la música en internet, como es Paulo Alondra, que él mismo lo dice, firmó un contrato que lo perjudicó, lo firmó hace 3 años, no lo firmó hace 30. Por eso digo, son cosas que están sucediendo ahora. Y ahí dicen, si existen contratos modelos,
No, lo que uno tiene que hacer es leer el contrato que te proponen y proponer a su vez algo que te convenga a vos. Me acuerdo que hay una anécdota de la renga con Universal. Universal quería tener la renga y en un momento la renga dice, vamos a hacer al revés. El único contrato que firmaríamos nosotros sería este. Y se lo dan. Y Universal dijo que sí. Y bueno, si te conviene, ¿por qué no lo vas a firmar? Si algo te conviene, si están a favor tuyo y es una cuestión de, bueno, o por ahí no lo firmás por una cuestión de principio, está todo bien, pero si te conviene también lo podés firmar. No es que, a veces no hay que ser fundamentalista, o si sos fundamentalista está bueno si lo elegiste, etc. Pero como consejo, uno generalmente dice, lo que más te convenga a vos en determinado momento. Pero para eso tenés que saber qué es lo que te puede convenir o no cuando hay términos que no conocés, ¿no? Y para despedirme, les cuento algo que estaba pensando la otra vez en una charla. Hay una frase de Miguel Cantilo, es uno de nuestros escritores muy finos y que logra transmitir cosas. En el año 2000 hizo una canción que se llama La gente del futuro, ¿no? Que por ahí es muy aplicable a lo que está sucediendo ahora. En ese momento decía año 80 y nacen los jóvenes del año 2000, ¿no? O sea, estaba hablando pero tiene una frase que a veces tiene que ver con nosotros, ¿no? Con nuestra idiosincrasia, que a veces terminamos dando vueltas en algo negativo, ¿no? En una situación negativa. Claramente la pandemia es una situación negativa por donde la veamos, y ni que hablar de las personas fallecidas, eso es trágico, terriblemente trágico. Pero de esto vamos a salir. Y cómo salimos es un desafío. La cultura y el arte tiene una misión de acá de no salir de una forma deprimida. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? No digo feliz cumpleaños y está todo bien, pero salir fuertemente cantando canciones que hayamos compuesto en época de pandemia, tocando mejor, porque tuvimos un año más o menos para practicar y poder cantar sin mirar el diapasón de la guitarra, del bajo, etcétera, etcétera. Tenemos que salir mejores artistas, si no, perdimos el tiempo. Una oportunidad para poder leer, para escribir mejor, poder interesarnos más en practicar armonía, en practicar el instrumento, en componer, y después salimos tocando peor que antes, perdimos el tiempo. Y sí, uno cree que se invirtió en eso. Entonces hay que salir. Y hay este tema de Miguel Cantilo, que tiene en su última frase, dice, no sirve de nada clavarse el puñal llorando la carta del tango fatal. Tenemos que hacernos un mundo mejor, porque este está enfermo y nosotros no. Creo que esa es un poco la idea de esto va a terminar, tenemos que salir, y bueno, hay que salir, a cantar, a transmitir sensaciones, sentimientos, etc. Ahí la sociedad de nuevo nos necesita. Qué bueno. Bueno, genial. Lindo cierre. Gracias. Gracias, Diego. Gracias a quienes estuvieron. Y bueno, también esto, como se grabó, seguramente lo vamos a subir y lo va a ver más gente porque hubo información súper valiosa. Y bueno, por más encuentros así. Contá con nosotros, con la Musam, para lo que necesites. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias una vez más. Muchísimas gracias a ustedes. Y nos vemos pronto. Por aguantar tanto tiempo. No, estuvo buenísimo. Gracias. Gracias a vos. Nos vemos pronto. Que estés bien. Gracias a todos que escriben. Muchísimas gracias. A la semana.